¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos el día sábado en nuestro programa de medicina, de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán, como siempre, a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Miguel Jotayán es médico diabetólogo, trabaja para la Asociación Médicos de Cabecera, palabra indicada para hacer una referencia y las generalidades sobre la diabetes. Vamos a definirla, pero no solo ello, sino consultar inmediatamente sobre síntomas, manifestaciones. ¿Las hay? Vamos a ver. Esta es una enfermedad la más común en todo el mundo. Generalmente 1 de cada 10 personas padece diabetes, ¿sí? Más o menos 500 millones de habitantes en todo el mundo. Acá en la Argentina hay casi 4 millones de diabéticos, o sea, es muy importante la cantidad de pacientes y a medida que pasa el tiempo cada vez hay más. Hay un porcentaje alto de pacientes que no tienen síntomas, o sea, a veces es porque se van a hacer controles. Nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene diabetes porque hay una alteración, sube los niveles de glucemia, que es azúcar en sangre. Bien. Entonces, pero generalmente el paciente que tiene síntomas es cuando tiene niveles muy altos, ¿sí? Generalmente que hay poliuria, polidipsia, ¿qué quiere decir eso? Orina mucho, toma mucha agua, come mucho, baja de peso, ¿sí? Esos son síntomas porque quiere decir que el paciente está descompensado. ¿Por qué pasa eso? Generalmente el azúcar va en sangre, ¿sí? Y sale de los vasos sanguíneos, entra a cada célula y para que eso pase necesita de insulina, ¿sí? Si no hay insulina no entra eso a la célula para que sea utilizada como energía, ¿sí? Entonces queda y aumenta en sangre, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, hay dos tipos más comunes de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la de los niños, generalmente, que son diabetes autoinmune, que es las mismas defensas de nuestro cuerpo hacen daño al páncreas, y el paciente diabético tipo 1 se queda totalmente sin insulina. Entonces, si no le ponemos, se muere porque tiene mucho azúcar dando vuelta. Y ese azúcar no entra dentro de las células y las células mueren. Doctor, ¿y qué decimos de la diabetes tipo 2? Y en el tipo 2 son otros mecanismos, generalmente se da por la alimentación, el sobrepeso, que eso nos lleva a una resistencia a la insulina, ¿sí? Ese es el mecanismo, una de las vías más comunes, ¿sí? Eso es, ¿cómo explicarlo para que la gente entienda? ¿Sí? Es como que nuestra insulina, por la obesidad, es de mala calidad, digamos. Entonces el páncreas necesita hacer más insulina para que la máquina siga funcionando. No sé si me explico. Perfecto. ¿Sí? Y eso, a medida que si seguimos igual, el páncreas en vez de hacer más, empieza a hacer menos insulina y eso hace que la glucosa no entre dentro de la célula y pasaría lo mismo. Pasaría a ser diabetes que aumenta la glucosa en sangre. Tengo diabetes, me sometí a un tratamiento, ¿me curé o es una enfermedad para toda la vida? Es una patología crónica, el paciente que tiene diagnóstico de diabetes tiene para toda la vida. El paciente tipo 1 es un insulino dependiente, desde que se inicia, por eso te dije que el páncreas deja de hacer
insulina, entonces depende siempre de la insulina, tenemos que agregar. En cambio con la diabetes tipo 2 no, porque el páncreas sigue generando menos cantidad, pero libera insulina. Imaginamos que esto de la insulina puede controlarse, puede medirse de algún modo, inclusive hasta compensarse. Hay medicamentos que hacen que se secrete más insulina y otros que hacen que la glucosa se utilice distinto. Bueno, eso es un tema más amplio. Doctor, ¿cómo se alcanza el diagnóstico de la diabetes? ¿Necesariamente con una medición de azúcar, un análisis de sangre o requiere de otros estudios complementarios? En el laboratorio nos podemos dar cuenta, generalmente en una rutina, en un screening de todo paciente, generalmente va pedido eso para ver si tenemos diabetes o no. Siempre se pide, eso está en todos los análisis que nosotros pedimos. Para hacer diagnóstico en un paciente tipo 2, si tenemos duda, por ejemplo, que esté un poco alta, porque nosotros decimos que normal en una glucemia es hasta 100, ¿sí? Si tenemos un poquito elevado, podemos tener 110, 120, nosotros decimos que diabetes es cuando tenemos igual o más de 126 en 2 tomas de ayunas, ¿sí? Sí. Y si tenemos duda con eso, pedimos otro estudio que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Ese estudio te hacen un análisis de sangre, si te sale más de 126, generalmente ese proceso no se sigue, pero si no te hacen tomar un líquido dulce, ¿sí? Y a las 2 horas te sacan sangre. Si eso te da mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Tratemos de identificar los tratamientos, cómo abordar a un paciente. Generalmente en el diabetes tipo 1 y en el diabetes tipo 2 lleva siempre cambio de hábitos. El porcentaje más grande es de que cada paciente cumpla con las indicaciones, medidas de higiénico-dietética. Pero es muy importante, o sea, es una pata fundamental para que todo paciente diabético esté bien. Antes la gente generalmente viene y nos dice, doctor, ¿qué puedo comer y qué no puede comer? Ahora cambió mucho eso, porque ahora todo paciente diabético puede comer de todo, ¿sí? El tema es cuánto comemos de cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que comen semitas, que comen todo eso, acá en San Juan, que es muy común, no se pueden comer 2 semitas o 3 semitas, ¿sí? El tema hay que acotar cantidades. Hay comidas que se pueden comer, pero en menos cantidades. Siempre que hemos hecho referencia a la diabetes, la hemos ligado a complicaciones con una diabetes avanzado. Estamos hablando de un paciente que obligadamente llegará a esas complicaciones o podrían evitarse. Vamos a escuchar el diagnóstico que da el profesional. Hay muchos estudios que se han hecho en cuanto a eso, ¿sí? Naturalmente es un conjunto, ¿sí? Se han hecho estudios donde la diabetes, si uno la cuida de por sí sola, de por sí nos lleva a veces a todas esas complicaciones, pero eso no solamente tenemos que cuidarlo de la diabetes, sino hay que ver colesterol, tensión arterial, todo eso. Y se ha llegado a ver que poder manejar todos esos factores de riesgo llevan a alargar el tiempo de vida y tener menos complicaciones y una mejor calidad de vida. Digo a la gente que nosotros tenemos siempre eso, todo como el ser humano tiene eso de que si no se quema con fuego no le tiene miedo al fuego, si no bueno, pasa eso generalmente lo que yo le digo que todo factor de riesgo como que si tenemos un auto que no tiene freno, no tiene dirección, que no tiene todo eso, y eso vamos sumando factores de riesgo que eso nos lleva a poder tener un accidente. Lo mismo pasa con la diabetes, son accidentes, algo que se puede prevenir pero no se puede predecir. O sea, si fumo, soy obeso, diabético, no me cuido, soy sedentario, todo eso nos aumenta las posibilidades de poder tener infarto, ACV, todas esas cosas. Esas son las complicaciones cardiovasculares, que son las causas de muerte
más común, digamos, por diabetes. Doctor, me quedo con lo que dijo al comienzo de este informe, que al comienzo la diabetes no manifiesta síntomas, que es obligado el someterse a un examen de rutina para poder determinar la presencia de azúcar en sangre o no, pero ¿es evidente la manifestación y síntomas ya avanzada de la diabetes? ¿Cómo podríamos definir esos síntomas? Pérdida de peso, tomar mucha agua, orinar mucho, perder peso sin causa. Esos son uno de los síntomas principales de la diabetes, que está de la azúcar, digámoslo así, para que la gente entienda cuando está elevada. Tengo diagnóstico de diabetes. ¿Concurro al diabetólogo y tema suficiente, cerrado, o el abordaje será multidisciplinario? Siempre es un trabajo multidisciplinario, realmente el médico clínico, diabetólogo, nutrición, a veces psicólogo también, Bien. ¿sí? Odontólogos, ¿sí? Todo eso, porque todo eso nos lleva a una buena salud, porque nosotros, como dice la OMS, es una salud biopsicosocial, o sea, tenemos que estar bien de todo. Vamos a ir un poco más allá. Puede que hayan distintas situaciones que puedan exacerbar una diabetes. Pongamos el ejemplo del estrés. En un paciente diabético, ya que tiene diagnóstico, hay muchas situaciones que nos pueden hacer subir, ¿sí? Estrés, que ahora está de moda, que la mayoría de la gente tiene mucho estrés, y eso es algo también que nos puede desarrollar una diabetes, ¿no? El estrés, el sedentarismo, hay varias cosas que nos pueden hacer ahora, la alimentación, el no respetar horarios de cada comida, el trabajar de noche, por el ciclo circadiano, hay varias cosas que nos pueden llevar a que esa diabetes se complique en un paciente diabético. Una persona con diabetes debe tener un control sobre su enfermedad, en casa con algún dispositivo para medir los niveles de azúcar, pero concurrir al profesional también será necesario. La reflexión de parte del profesional en el final del informe, indicándonos cada cuánto sería importante el hacernos los chequeos. Un paciente generalmente que esté bien controlado, lo más correcto es que se haga control entre 3 y 6 meses más o menos, ¿sí? Pero hay pacientes que necesariamente tenemos que verlo antes, o en un mes o en 7 días, depende si hacemos cambio de dosis y todas esas cosas. Y depende si hay complicaciones y todo eso, ¿sí? Pero un paciente que lleva su diabetes bien dentro de todo, se cuida de todo eso, entre 3 y 6 meses tendría que estar viéndonos. Vamos a hacer la pausa y, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, vamos a conocer desde adentro un proceso de inclusión que tiene la Universidad Nacional de San Juan y que surgió desde una unidad académica, la Facultad de Filosofía. En minutos te contamos de qué se trata. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC.
Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo, comienza La Ciudad Recicla. El objetivo es simple: que cada vecino separe en su casa los materiales reciclables para que luego sean recuperados y reutilizados. En esta primera etapa, el programa se implementa en barrios de la zona noroeste de la ciudad. Los vecinos deberán separar residuos reciclables secos y estos deberán colocarse en bolsas azules. La recolección será diferenciada y se realizará solo los días martes. Se retirarán únicamente los residuos reciclables. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Vamos a hablar sobre la Universidad Nacional de San Juan y un proceso de inclusión de personas sordas al ámbito universitario. Todos tienen posibilidades y chances de poder formarse, estudiar y ser grandes profesionales recibidos de esta Casa de Altos Estudios. Vamos a conocer a Noelia Sánchez. Ella es intérprete en lengua de señas. Ella misma se presenta. Soy intérprete de lengua de señas argentinas. Trabajo dentro de la Facultad de Filosofía a través de un proyecto de lengua de señas por Secretaría de Extensión Universitaria, en donde nosotros, bueno, en mi caso yo soy coordinadora del curso y trabajo junto a la directora, que es una persona sorda, Cristina Grafiña, y somos las responsables de la enseñanza de la lengua de señas. A su vez también soy presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Argentinas en la provincia y miembro de la Asociación Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas, que eso es a nivel nacional. Y hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo comienza esta idea, esta iniciativa desde la Facultad de Filosofía? Acá en Filosofía ya llevamos 20 años con lo que es inclusión a través de la lengua de señas y a su vez también llevamos hace aproximadamente unos 10 años trabajando la inclusión de personas sordas dentro de lo que es la educación, el acceder a una carrera y poder ingresar como estudiantes. ¿Y cómo surgió esta necesidad? Vamos a conocer parte de este proceso. Dentro de la universidad la apertura siempre ha estado, inclusive hay personas con hipoacusia o implantadas a través del implante coclear que han podido acceder y recibirse de diferentes carreras, de diferentes profesiones. Hay una arquitecta que inclusive actualmente está ejerciendo su labor como profesora de la universidad
pero hay una diferencia entre la persona hipoacúsica o con implante coclear, que puede acceder, quizás le va a costar mucho más que a un alumno regular, que a una persona que no tiene una condición de discapacidad auditiva, pero puede llegar al fin de la carrera, recibirse. Y después hay otra realidad, que es la persona sorda, con un nivel de sordera mucho más profunda, que si bien ha podido ingresar a hacer los cursillos y hacer los dos, el primero o el segundo año, no ha podido concluir sus estudios porque hay una realidad, y es que no tienen el acceso a los materiales o a las clases con lengua de señas, que es la lengua propia de la comunidad sorda. Es una materia pendiente que se viene trabajando, que la universidad, a través del área de discapacidad que tiene la universidad, se ha puesto como en tema, especialmente el año pasado, se ha hablado de nuevas tecnologías, nuevas herramientas para poder incluir a la persona sorda, pero sigue faltando en materia de comunicación la presencia del intérprete. El intérprete de lengua de señas no tiene una figura definida en el mundo académico dentro de la Universidad Nacional de San Juan. A nivel primaria y secundaria sí, porque ingresa como DAI. Pero en el caso de la universidad esta figura no existe, y tampoco se puede trabajar a través del ministerio, porque el Ministerio de Desarrollo, actualmente de Familia, que no tiene injerencia dentro de la universidad, o por lo menos es la respuesta que se nos brinda actualmente. Y ese es un inconveniente, porque esto es un trabajo también y tiene que ser remunerado, y es muy entendible por parte nuestra que una persona sorda no puede cubrir el sueldo de un intérprete que lo acompañe durante la cantidad de horas de cursado todos los días de la semana, que sería lo indicado o sería el ideal para que una persona sorda pueda acceder a clases como cualquier alumno regular. Bien. Y en la práctica, ¿cómo es? Vamos a conocer un día en la vida de un estudiante y una intérprete de lengua de señas dentro de un aula en el ámbito universitario. Realmente creo que es un trabajo muy enriquecedor, tanto para la persona sorda, para los profesores, como para el intérprete. Acá se forma una actividad tripartita que realmente es muy interesante, porque la persona sorda demuestra que está totalmente capacitada para poder ingresar y llegar a los niveles superiores de estudio sin ningún tipo de problema. Existen multidiscapacidades dentro de la sordera también, pero una persona que solamente su discapacidad es sordera, no interviene otro tipo de discapacidad cognitiva, ni mucho menos. Y demuestran con esto que pueden acceder. Y también por parte del intérprete, la formación que necesitamos para poder acompañar a una persona sorda, y todo el trabajo que a nosotros nos lleva, que es tener acceso a los materiales con anterioridad, poder revisar ese material, buscar sinónimos de vocabulario, poder hacer toda la gramática que corresponde a la lengua de señas, y poder brindarle en el momento del dictado de clases esa comunicación directa entre profesor y alumno. Y a su vez a los profesores también les amplía mucho más el espectro de, bueno, ¿cómo me voy a dirigir a una persona sorda? Si es igual o es diferente a los demás alumnos, que a la larga termina siendo exactamente el mismo nivel, solamente que con la presencia de una herramienta o un puente de comunicación, que somos nosotros los intérpretes. Un docente, alumnos, la intérprete, aquella persona sorda, se logró el cometido, una verdadera inclusión. Generalmente solemos estar al costado del aula. Bien. Por una cuestión de que sea quien sea que pase, no se produzca bien como estas interrupciones al momento de hacer la comunicación enfrentada con el alumno, que es frente a frente. Pero cuando intervienen todas estas partes de manera totalmente natural, es una inclusión real. Es lo que la persona sorda necesita para poder desarrollarse en este ámbito y en cualquiera de los ámbitos. Bien. Y en la universidad
hasta el momento, con algunos de los casos que se han dado el año pasado y el año anterior, se ha dado de manera totalmente natural. Hemos tenido una aceptación por parte de profesores muy buena, en la cual, si bien faltan, obviamente siempre se va trabajando nuevas herramientas, se van trabajando, bueno, quizás el tener con anterioridad el material y todo eso, que todavía falta un poquito en eso, pero dentro del aula el trabajo ha sido totalmente colaborativo por parte de los profesores, por parte de los alumnos, y es como dar un primer pasito y romper ciertos miedos o tabúes que hay con respecto a la sordera, de cómo me comunico o cómo trato a una persona sorda. Y un estudiante con sordera tendrá necesidades, el de interactuar inmediatamente con un docente, el justamente trasladarle inquietudes, pero ¿cómo se establece esta mecánica? Obligadamente la figura de un intérprete debe estar ahí. Vamos a conocer. El ideal sería que el profesor pueda comunicarse solo con el alumno. Bien. Ese es el ideal. La realidad es que siempre se necesita el intérprete. ¿Por qué? Porque la lengua de señas está llena de elementos que son más visogestuales, que son propios del idioma y que se producen ciertos giros y cambios idiomáticos en los que cuando estás dentro del trabajo como intérprete son herramientas que nosotros tenemos para poder hacer ese traslado de mensaje y que el profesor no lo suele tener. El profesor oyente, entonces siempre necesita del intérprete. Bien. Pero también hay una linda realidad, que es que el profesor, al tener el contacto con la persona sorda, va adquiriendo algunas herramientas de cómo comunicarse, cómo hablarle de frente, quizás más lento, más modulado. Bueno, bien. Todo ese tipo de herramientas también las adquiere el profesor de manera totalmente voluntaria, va adquiriéndola en el transcurso de los días, y bien. Creo que eso también facilita la comunicación y facilita la clase y el entendimiento, que sí se ha dado en algunas áreas de por ahí, de decir, bueno, pensar de que somos los intérpretes los que estudiamos y damos la respuesta por la persona sorda, y no sucede eso. Bien. Nosotros somos totalmente éticos y neutrales, nosotros no emitimos opinión. Bien. Si el alumno sabe, sabe, y si no sabe, bueno, se nota en el... ¿Y cómo se establece la relación con sus compañeros, con sus pares? Vamos a verlo. Yo creo que la parte de los alumnos, de los compañeros, es otra realidad totalmente distinta, se sienten mucho más distendidos, liberales, inclusive para poder preguntarnos a nosotros intérpretes, ¿cómo le digo tal cosa? Ni siquiera nos necesitan a nosotros como ese puente de comunicación, sino solamente como una ayuda para ellos poder comunicarse directamente. Y quizás son los que más rápido adquieren herramientas, especialmente cuando los integran a los grupos de estudio. Bien. Que eso se da muchísimo, y también uno como intérprete puede notar ese compartir que tienen diario, cómo va adquiriendo confianza, amistades y hasta cierta independencia para la persona sorda. Y este procedimiento de inclusión se ve reflejado en números. Vamos a conocerlos a lo largo de la historia. El año pasado hubieron cerca de 5 personas sordas que han podido incluirse en la universidad, y que actualmente, bueno, 2 continúan, que continúan con sus intérpretes también. El equipo de intérpretes debería de estar formado como un mínimo de 3 intérpretes. La realidad es que hay uno solo, así que bueno, son 2 intérpretes que continúan ese camino con las personas sordas y que esperemos que puedan, en este caso, culminar sus estudios. En caso de personas hipoacúsicas, generalmente suelen tener al intérprete al momento de rendir finales o de ser evaluados. Pero en el diario no, en el cotidiano están solos, hacen lectura labial, van un poquito más retrasados, pero pueden continuar solos. Pero bueno, dentro de intérpretes sí, están 2 con 2 personas sordas.
Nos quedamos con el mensaje final de parte de la profesional y una apreciación. Hablar de inclusión sin incluir, materia pendiente. Creo que la universidad lo que nos ha dado es esto, es la apertura a que podamos ingresar con nuevas ideas y que también están haciendo una escucha. Que yo creo que eso, desde nuestro lado como intérprete, quienes somos los que acompañamos a las personas sordas, los que traemos las inquietudes de las personas sordas, siempre hemos tenido como esta apertura al diálogo y al de repente presentar nuevas inquietudes, nuevas ideas y también, bueno, deseos de las personas sordas de poder incluirse, que eso es fundamental. Y yo creo que la universidad está muy abierta al diálogo, siempre, por lo menos desde nuestro lado, nunca hemos tenido como ningún tipo de negativa y más en mi caso acá de la Facultad de Filosofía, siempre. Hace 20 años que venimos y cada vez estamos más incluidos y cada vez tenemos como un recibimiento año a año mucho más positivo y más lindo. Así que sí, yo creo que es un cambio que de a poco se va haciendo y vamos a lograr que de acá, esperemos a un tiempo corto, se pueda crear esta figura del intérprete dentro de la universidad, sabiendo de que obviamente tenemos muchas barreras todavía que ir rompiendo, pero yo creo que vamos por un buen camino. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. Cuando volvamos estaremos con un especialista para conocer sobre su especialidad, hablar de la flebología. Muy interesante, en minutos. Las aulas talleres móviles ya funcionan en los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento, brindando formación profesional en oficios que responden a la demanda del mercado laboral. Instalaciones domiciliarias, informática, mecánica, textil, soldadura y refrigeración forman parte de la oferta, con certificación nacional del INET y el aval del Ministerio de Educación, fortaleciendo la educación técnica en cada departamento. Más capacitación y oportunidades para el mundo del trabajo. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro.
El doctor José Luis Ochoa es médico flebólogo y hoy decididamente vamos a conocer desde adentro esta especialidad. ¿Qué es lo que atiende? ¿Qué patologías? ¿A qué refiere la flebología? La introducción que nos hace el especialista. La verdad que la gente debe conocer sobre la flebología, que es la especialidad que se dedica exclusivamente al tratamiento de las enfermedades venosas. De las enfermedades venosas que en un 90% de los casos es de los miembros inferiores, pero también hay enfermedades venosas en los miembros superiores, en pocas ocasiones, pero las hay. Por ejemplo, las trombosis. Pero desde el punto de vista práctico, cuando uno tiene problemas venosos, la especialidad de elección a donde uno debe ir es directamente o derivado por su médico clínico a un flebólogo. Digo esto porque hay tanta cantidad de tratamientos en la actualidad, tantos métodos de diagnóstico poco agresivos, que hacen que la flebología vaya avanzando a pasos agigantados en su evolución y permite a los pacientes que antes pensaban que no tenían soluciones sencillas, por lo menos, que en realidad sí las hay. Y le propongo al profesional que comencemos desde cero. ¿Qué es el sistema venoso y qué función tiene? El ser humano tiene el sistema circulatorio que consta básicamente de dos partes. La parte arterial, que es la que transporta la sangre desde el corazón hacia los demás tejidos, hacia los miembros inferiores, superiores, cerebro, etc. Y el sistema venoso, que es aquel que esa sangre que llegó a la periferia se recoge y vuelve hacia el corazón. Todos estos vasos que llevan la sangre desde la periferia hacia el corazón es el sistema venoso. A su vez, este sistema venoso, está buena la pregunta que haces porque tiene, digamos, niveles varios. Tenemos el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial y un tercer sistema venoso que se llama de perforante, que es el que une al sistema venoso profundo con el superficial. Esto es importante saberlo porque cuando uno, por ejemplo, indica un tratamiento, la gente dice, bueno, pero si yo trato una vena, la seco o la saco, ¿por dónde va la sangre? Por estos otros sistemas que yo estoy comentando. En eso consta el sistema circulatorio, arterial, desde el corazón hacia los pies, digamos, o hacia donde sea, y el venoso desde los pies hacia el corazón en retorno. Doctor, escuchamos hablar sobre el sistema linfático. ¿También la atiende la flebología? Cuando yo dije básicamente sistema venoso y arterial, dije básicamente porque está el tercer sistema, que es el sistema linfático. El sistema linfático son vasos que llevan no sangre, sino linfa, desde la periferia también hacia el corazón. Pero es un líquido muy específico el que transporta. Son proteínas que al sistema venoso no pueden ingresar por su tamaño. Todas las proteínas grandes que van desde la periferia hacia el corazón en retorno, o todas las grasas que van, se hacen a través del sistema linfático. Y cuando se enferma el sistema linfático, que es un gran problema, por supuesto con su tratamiento adecuado, ese es el tercer sistema que tenemos, venoso, arterial, linfático. ¿Y a qué enfermedades son susceptibles las venas? Vamos a conocer a continuación. Básicamente el sistema venoso sufre como patología la insuficiencia. ¿Qué significa? Insuficiencia venosa. La función, como dije, es transportar sangre desde el pie hacia el corazón, pero cuando hay alguna razón que esto no sucede normalmente,
que no se transporta el 100% de la sangre desde el pie hacia el corazón, comienza a tornarse insuficiente. Y esto puede pasar porque ciertas válvulas que tiene el sistema venoso, que son las que permiten que la sangre ascienda y cuando intenta devolverse no se devuelva y vuelve a ascender y se vuelve a cerrar. Cuando fallan esas válvulas, esa es la patología más común y es una insuficiencia venosa valvular. Pero también puede ser porque tengamos una trombosis, entonces se ocluye la vena y no me deja pasar la sangre. También es una insuficiencia venosa obstructiva. En eso consta la insuficiencia venosa, o valvular u obstructiva. Doctor, hacerle una consulta. ¿Qué factores son los que intervienen aquí para desprender enfermedades en las venas? ¿Hay una predisposición? Sí, por supuesto. Básicamente la enfermedad venosa es una cuestión genética. Y cuando yo digo genética no estoy diciendo hereditaria. No es que se herede la enfermedad, pero sí sucede que en las personas que ya genéticamente traen esta enfermedad, ya desde que nacen, nada más que se va desarrollando a lo largo de la vida, sí tiene influencia los antecedentes familiares. ¿Por qué digo que no es hereditaria? Porque supongamos, si papá y mamá tienen varices y tienen 4 hijos, probablemente tengan 3 con varices y 1 no. Bien. Entonces eso es una predisposición genética. Si fuese hereditaria, claro, lo heredarían los 4. A veces pasa, pero no siempre. Entonces se habla de predisposición genética más que de herencia en la enfermedad venosa. Sucede también que hay situaciones que la desencadenan o la empeoran. Es decir, por ejemplo, gente que trabaja de pie constantemente, policías o la gente que atiende el comercio, los que fuese que trabajaran en posición de pie muchas horas. Entonces dice, bueno, esto me pasó porque trabajé toda mi vida de pie. Y la verdad es que hay muchas personas que trabajan toda la vida de pie y no tienen varices. Entonces lo que sucede es que mi predisposición genética se activó o desarrolló enfermedad a punto de partida de este desencadenante, estar de pie mucho tiempo. Doctor, usted se está refiriendo a miembros inferiores, inclusive por debajo de la rodilla, hasta los tobillos. ¿Y qué decir de los miembros superiores, los brazos? ¿También son susceptibles a enfermedad de las venas? En los miembros superiores no existe, o es muy poco probable que exista en medicina, nada es total, la insuficiencia valvular, como dije recién. Sí. Pero sí existe las enfermedades obstructivas, venosas, que se puede obstruir por un trombo, un coágulo, o se puede obstruir por una compresión de algo externo. Por ejemplo, una lesión ósea que se desplaza y comprime la vena, y bueno, eso es una insuficiencia venosa obstructiva externa a la enfermedad venosa. Por eso, en la enfermedad venosa de los miembros superiores es muy poco probable que sea por insuficiencia valvular, y habitualmente es por obstrucción o coágulos, trombos o por algo externo. Por eso digo que son mucho menos. Doctor, ¿y en los genitales también puede existir enfermedad de las venas? Vamos a conocer a continuación, tanto en la mujer como en el varón. En la mujer se produce una insuficiencia de venas gonadales, que son las que llevan sangre desde los ovarios hacia la vena renal, y ahí sí puede ser obstructivo o puede ser por insuficiencia valvular. Cuando eso sucede, se genera en la paciente porque esto es en la mujer, un trastorno que se llama síndrome de congestión pelviana. Es decir, todo lo que debería
evacuar esa vena hacia arriba, hacia el corazón, no lo hace y se congestiona en los ovarios, en las trompas y alrededor del útero. Entonces, esa patología se denomina síndrome de congestión pélvica y el tratamiento en este momento es endovascular, es decir, uno tiene que hacer se realiza un cateterismo muy específico para bloquear o obstruir esa vena insuficiente y que la sangre vaya por vías alternativas. Bien. Eso es la mujer. Con respecto al hombre pasa lo mismo, nada más que es la vena espermática, es decir, es la vena que también gonadal, pero la que va al testículo, no al ovario, y genera la patología del varicocele. En este caso, el tratamiento es mucho más sencillo, es quirúrgico, pero es área de los urólogos. Y ya que estamos conociendo absolutamente todo sobre la especialidad, es necesario, indispensable hacer referencia a el diagnóstico. ¿Cómo confirmar que se trata de una enfermedad de las venas? Hagamos un repaso por la historia hasta el día de hoy. El diagnóstico en flebología ha ido pasando por diferentes etapas. En las primeras etapas era bastante agresivo el diagnóstico. Primero era clínico. En un primer momento un diagnóstico clínico donde dependía exclusivamente de lo que el cirujano vascular flebólogo observaba con ciertas técnicas. Pero ocurrían muchos problemas cuando se hacían los tratamientos porque recidivaban esas varices porque el diagnóstico no era el adecuado. Después se comenzó a hacer un diagnóstico un poco más agresivo que se hacía con flebografía, donde se inyecta a nivel del piezo en una vena y se va siguiendo el recorrido de un líquido radiopaco para ver cuál es la anatomía de esa vena. Un poco agresivo, doloroso, y ya quedó de lado este método de diagnóstico cuando apareció la ecografía Doppler color. El ecodoppler color venoso es el gold estándar que se utiliza hoy en flebología, es decir, no se debe hacer ningún tratamiento ni dar ningún diagnóstico de certeza si no tenemos un ecodoppler color que lo certifique. Y es necesario también que conozcamos, a grosso modo, sobre los tratamientos. Los tratamientos en nuestro país, que es un país todavía que está económicamente un poco inestable, todavía se realizan tratamientos de hace 20 años en algunos lugares y tenemos en otros lugares tratamientos de actualidad que generan diferencias en el posoperatorio, no en los resultados. Es decir, esto lo digo, es importante porque hay gente que puede decir no tengo obra social, no puedo acceder a un tratamiento de última generación, pero se puede hacer un tratamiento que es cierto, se hacía hace 20 años, pero con el diagnóstico de certeza realizado, el éxito es importantísimo. Tanto como uno que se hace con un tratamiento de actualidad, como podría ser láser o radiofrecuencia. El objetivo final es mejorar esa insuficiencia venosa. En los dos casos se logra. Es un poco más molesto, es un poco más lento la recuperación con el tratamiento tradicional, pero el objetivo se logra. Con el tratamiento láser o de radiofrecuencia, la gran ventaja que uno tiene y el paciente logra es que la recuperación es muy rápida, es decir, en 24 horas puedo comenzar a moverme con total libertad. Bien. Doctor, ya para el final del informe, es imprescindible también hacer un pronóstico general sobre los pacientes, la enfermedad de las venas y qué es lo que deben saber. El pronóstico de los pacientes con insuficiencia venosa no es malo, pero uno tiene que aceptar que es una enfermedad crónica que dura toda la vida.
Esto es importante decirlo porque hay muchas veces algunas personas me dicen, mira, ¿para qué me voy a hacer tratamiento si después voy a tener que hacer otro tratamiento? Sí, es así. El tratamiento es de corrección primero y después de mantenimiento a lo largo de los años. Vale decir que como sea el paciente de constante, es la evolución que va a tener. Pero más específicamente puedo decir que cuando uno hace una cirugía venosa con el tratamiento convencional, la posibilidad de recidiva, de reaparición, es de 3 o 4 de cada 10 personas. Entonces coincide con lo que la gente me puede decir, sí, pero me opero y vuelven a salir. Sí, pero en 4 de cada 10, en 6 no. Lo que pasa es que uno no sabe si uno está en los 4 que van a recidivar o en los 6 que no. Gran ventaja de los nuevos sistemas de tratamiento vascular, endovascular, es que esa recidiva en las personas que se operan con radiofrecuencia o láser es solamente de 1 de cada 10. La recidiva es menor. Con respecto a las ventajas que tiene hacer el tratamiento, es que yo puedo corregir mi sistema venoso con cualquiera de los 2 tratamientos y tener una vida casi normal, solo con ciertos cuidados y con la constancia de ir al flebólogo 1 o 2 veces al año. Hacemos la última pausa en nuestro programa y por favor pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan a través de nuestra guía profesional. Ya volvemos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773.
Odontólogo Leopoldo Mas. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo comienza La Ciudad Recicla, un programa destinado a promover la separación de residuos en origen. El programa también incluye acciones en escuelas, donde se colocarán contenedores y se realizarán charlas y capacitaciones para que estudiantes y docentes aprendan la importancia de separar correctamente los residuos. Además, se abrirá el nuevo centro ambiental de la ciudad, que estará ubicado frente al Palomar, en el vivero municipal. En ese lugar, los vecinos de toda la ciudad podrán llevar materiales reciclables y residuos especiales, como baterías y aparatos eléctricos o electrónicos en desuso. La Ciudad Recicla busca reducir la cantidad de basura que llega a disposición final, recuperar materiales útiles y construir una ciudad más limpia y sustentable. La Ciudad Recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 17:30 en otro Camino a la Salud con más temas también que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordarte las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.